Ok, parece que se nota como que no hemos leído la epístola en casa estos días, pero vamos a iniciar. Fíjense que aquí como todas las epístolas, hace una mención de una definición del Señor Jesús. Dice, el que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Ok? Sabemos por lo que dice Hebreos 4:12 que la espada de doble filo es la palabra de Dios. Dice que penetra hasta los tuétanos, diciendo los pensamientos, los sentimientos, los pensamientos del corazón. Penetra hasta lo profundo. Eso atribuible a la palabra. ¿Ok? Es firme que el filo de la espada, que es la palabra de Dios que penetra, en fin. Pero a mí me gusta más cuando en Efesios 6:17, cuando dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, ¿no? Y dice que tenemos que portar la armadura de Dios. Habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, del cinturón de la paz, pero habla también, habla del escudo de la fe, pero habla de tener la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, pues, nos defiende y atacamos. Y cuando pensamos en la misma iglesia aquí en Pérgamo, que era una ciudad que tenía bastante influencia romana, vemos lo necesario que es el portar la espada del Espíritu. ¿Sí? Y la espada pues, puede usar con propósitos positivos o negativos, es decir, para construir o para destruir. Ojalá que siempre nosotros pensemos en el uso de la palabra para construir. Siempre construir, no destruir. Eso por una parte, ¿no? Lo que dice la palabra, que penetra hasta los tuétanos, penetra hasta los, discierne los pensamientos del corazón. Y necesitamos, mientras más palabra tengamos, quizás mejor discernimiento vamos a tener. Es una necedad, ¿no? Como dice el Señor también en Mateo, que el que escucha la palabra y no la pone en práctica es un necio, es un insensato. Entonces aquí, pues, tenemos digamos, un propósito bien definido aquí con respecto a las palabras. Luego dice, conozco tus obras. Yo conozco tus obras, como decíamos la semana pasada. Bueno, antes de eso, no, no, está bien. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Eso es una declaración bastante fuerte. Me parece, dice, ¿dónde es eso? ¿Dónde mora Satanás? Este, yo creo que pareciera aquí que es donde Satanás tiene poder e influencia, el poder y la influencia del maligno. ¿Sí? Algo así como donde los propósitos de Satanás eh, este, se han, se han cumplido o se cumplen, como que ha acaparado el interés de los habitantes, como que la gente estaba allí pendiente de eso. Satanás entra. Mira, si tú le das un espacio, Satanás entra. Cuando estábamos estudiando ayer en el sermón, que cuando Ananías y Zafira decidieron mentir a Dios, sustraer parte, pretender que que habían vendido la propiedad en lo que vendieron, que habían dado todo el dinero, en la amonestación, en la amonestación de Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo. Entonces tú dejas entrar a Satanás y entra. Entonces Satanás ahí en un extremo entró en todo con todo, se metió políticamente, se metió también culturalmente, políticamente porque inclusive construyeron 3 templos a 3 emperadores, Trajano sobre todo, ¿no? En tiempo de Trajano.
se había entronizado también religiosamente porque también habían hecho una estatua de Zeus ahí muy grandota ahí, jactaban de eso. Y luego culturalmente con toda la biblioteca, con toda la literatura que podía haber y moralmente porque había inmoralidad sexual. Dice ahí que habían retenido la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas, cosas así. Déjame activar aquí a Luis para que levantó la mano. Adelante, Luis. Luis Núñez. Sí, hola hermano, buenos días a todos. Dios los bendiga. Sí, bueno, el comentario que yo tengo que me fijé fue en el versículo 16, que bueno, empezando los primeros versículos vemos la lucha, ¿no? Que siempre ha habido entre Dios y Satanás, entre nosotros, la iglesia también, porque en Apocalipsis 12 dice que hay una guerra, tenemos una guerra contra ese enemigo, ¿sí? Pero Dios siempre nos ha provisto pues de armas, pues de armamento espiritual. Y en este caso, en el versículo 16 veo o vemos el armamento quizás, no sé si poder decirlo el principal, ¿no? Pero es el que nos ayuda, el que siempre tenemos que usar, que es el arrepentimiento, ¿sí? Dios sabe que el enemigo es fuerte, Dios sabe que nosotros somos débiles y que podemos caer. Entonces Dios pone ahí, sí, por tanto, arrepiéntete. Y eso Dios lo ha dado desde el principio, cuando empezamos a escuchar la palabra. Y una de las primeras cosas que nos dicen es, bueno, arrepiéntete y bautízate para que seas salvo. Y si nos vamos a Hechos capítulo 3 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y si nos vamos a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, cuando habla del fin de esta tierra, pues, en el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá, no, el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, sino, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que, ¿qué? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, es lo que me fijé ahí, ¿no? En Apocalipsis 2, del 12 al 17, entonces al 16, que dice, por tanto, arrepiéntete. Sigue repitiendo Dios ese armamento, vamos a nombrarlo así de esa manera, ¿no? Esa fórmula, podemos decirlo también, en donde nosotros tenemos siempre que recurrir al arrepentimiento y a la, a la, a la humillación, a ser humildes ante Dios. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Luis. Adelante, Lolo. Eh, no hay duda de que cuando dice el 13, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, ¿verdad? ¿Dónde moras? Está hablando no está hablando de un lugar específico como Pérgamo, sino está hablando de la iglesia, ¿no? En Salmo 116:9, la profecía dice, andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Entonces, la tierra de los vivientes es la iglesia, es donde estamos nosotros. Y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, recuerdan lo que dice de Satanás, ¿verdad? Dice, Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. o sea, él está trabajando de esa manera. Y el versículo 4 dice, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera de que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Ahora, el templo de Dios somos nosotros, soy yo en cada uno, y hay alguien aquí dentro de mí que está sentado en un trono y que dice ser Dios, que tiene todo el poder y quiere gobernarme, o sea que es tremendamente pesada la posición
la que estamos. Tiene razón Luchito al decirnos de que tenemos esa guerra constante. Y claro que explica aquí las doctrinas que tienen que ser, pero sí la herramienta del arrepentimiento es muy importante porque nos indica que caemos. O sea, no es que no nos dejamos engañar, es que caemos. Entonces, lo que dice Proverbios, capítulo 24, versículos 16 o 18, algo por ahí, donde dice, el justo 7 veces cae y se levanta. Entonces el inicuo cae, muere en su iniquidad. Entonces, la iglesia está compuesta de gente que falla. Y fallamos porque tenemos un rey que no es rey, que quiere ponerse como rey. Es más, peor que rey. Dios quiere ponerse como Dios, que tiene poder sobre nosotros para enseñarnos todo esto. Y vemos que su herramienta principal, según la iglesia de Pérgamo, en este caso, es enseñanza falsa. Es enseñanza falsa. Esa es la herramienta que usa aquí Satanás para que estemos muy precavidos, ¿verdad? Eso es lo que quería decir. Gracias, Lulu. ¿Alguien más? Bueno, nos quedan menos de 5 minutos. Miren, algo que me encanta lo que han dicho, porque ciertamente así, Satanás influye, se entroniza. Y, Ember, quería decir algo. Sí, Ember. Adelante, Ember. Buenos días, hermano. ¿Quién es Antipas? Esa es la pregunta mía. ¿Y por qué Jesús lo nombra? Dice que Antipas es mi testigo fiel. Cuando se habla de testigo fiel, en el griego significa el mártir, el que murió por la causa de Cristo, el que retuvo su nombre, que no dijo Curio César, sino dijo Curios Cristo, porque a todas las personas que vivían en Pérgamo eran obligados a decir Curio César y a llevar incienso o poner incienso en el trono del emperador Augusto, que era uno de los tronos más importantes que había en Pérgamo y en toda la provincia de Misia, al oriente de esa región. Mi testigo fiel. Y que también siguió profesando la fe, porque el conflicto de los cristianos de ese entonces eran perseguidos porque tenían que decir Curio César, y Antipas no lo hizo. Por eso que al final en el versículo 17 dice que le van a dar una piedrecita al que persevere y venciere, le da una piedrecita blanca, y en ello está un hombre que solamente lo conoce el que la está recibiendo. Ahora, cuando se habla de la silla de Satanás o el trono de Satanás, está refiriendo precisamente que ese era el sitio, la ciudad donde más se adoraba al emperador, y ahí donde se reunía con más frecuencia el concilio que obligaba a la quema de incienso y a adorar al emperador. Mi testigo fiel. Me gustó esa parte. Amén. Miren, finalmente estamos hablando del tono de eso, la manera de destronarlo comienza ahí con la herramienta, como dijeron los hermanos, el arrepentimiento es una manera de destronarlo. Mientras no nos arrepintamos, todavía entonces el pecado reina en nosotros. Los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, dice que tenemos que arrepentirnos, que el pecado no reine en nosotros. Si reina el pecado, reina Satanás. ¿Sí? Y ciertamente es como dicen los hermanos allí. Bueno, después la doctrina de los nicolaitas ya vamos a hablar de eso un poquito. Miren, al final, después de eso, del arrepentimiento, dice, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto está siempre vinculado, esto es como la definición de Jesús en el principio de cada mensaje, ¿no?
el que tiene oídos para oír es justamente, sí, la bienaventuranza con que comienza el libro en el capítulo 1, versículo 3, cuando dice que el que oiga, bienaventurado el que oiga, lea y oiga las palabras de la profecía de este libro. El oír tiene que ver también con el obedecer. ¿Sí? Como dice también pues, Jesús en Mateo 7, el que oye y practica es el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Entonces, oír. Para vencer hay que oír. Para ser vencedores tenemos que oír. Y nosotros en esta sala hemos sido vencedores porque nos paramos, nos levantamos con ganas de oír, de compartir, de seguir adelante, de comenzar allí trabajando, luchando. ¿Okay? Al que venciere, vienen las promesas, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. El maná, recuerden como estaba en el Antiguo Testamento, hablan en hecho cuando Dios hizo caer el maná del cielo. Pero luego también en el Salmo dice de que el maná que estaba en el arca, en la urna que hay el arca de Dios, indicando con esto la porción de maná como una manera de que Dios, de la presencia de Dios en nosotros, buscando la presencia de Dios. Es como que Dios va a estar presente. Y dice una piedrecita blanca. Algunos piensan en la piedrecita blanca como un significado de aprobación. La piedrecita blanca es como los cuarcitos que uno ve en los ríos, que la blanca significa aprobación, la negra desaprobación, pero a mí me gusta mucho una que una piedrecita blanca se refería a la manera de la hospitalidad. Cuando no habían posadas, hoteles, a veces hospedaban la gente ahí, entonces el que se iba, habían costumbre en algunas partes que al salir le daba una piedrecita blanca, una piedrecita partida por la mitad. Entonces partían la piedrecita por la mitad, entonces uno quedaba con una mitad y la otra quedaba con la otra. Cuando el que era huésped, anfitrión, visitaba al otro, llevaba la porción de su piedra y luego al unirla, que quedaba exactamente perfecta, entonces indicaba que tenía que hospedar, ¿no? A mí me gusta mucho esa imagen porque si tú hospedas al Señor ahorita, Él te va a hospedar también después. O sea, es cuestión de hospedar, de tener al Señor. Y luego dice un nombre nuevo. Un nombre nuevo significa una persona diferente. Y obras diferentes, vida diferente, nuevas obras. Después del arrepentimiento, el arrepentimiento es el primer paso a la conversión. Doy la espalda a lo que estoy haciendo, me convierto en alguien nuevo. Dios nos da un nombre nuevo que tiene que ver con Jesús, claro que sí. Y nuevos nombres, nuevas obras, nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar yo. Leo, por favor, despídenos en oración. Oremos. Muchísimas gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú nos regalas, Padre, para aprender de tu palabra. Son tantas las enseñanzas, Padre, tantos los mensajes que tú nos transmites, Padre, por medio de todos estos hermanos. Están dispuestos, Padre, a escuchar y también a hablar de tu palabra, Padre, a exhortarnos, a motivarnos, a animarnos, Padre, a vivir vidas, Padre, que sean consagradas a ti, de manera que nosotros podamos hospedar en nuestras vidas tu presencia, Señor, y de esa manera nosotros tengamos la promesa de que cuando partamos y estemos contigo, tú también nos vas a hospedar, Señor. Te pedimos tu bendición para este pueblo, Padre, y que podamos salir siempre vencedores, Señor. Vencedores de las tentaciones, vencedores de Satanás, Padre, que podamos vencer en todo momento y te demos la gloria y la honra a ti, porque tú eres quien se la merece. Te damos las gracias y te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén.